bienvenue à tous et à toutes. Good afternoon. My name is Samantha Gagnon, Mi and I'm nombre es joining you Samantha today from Cañón Montreal, y from the hoy les Secretariat of the Commission acompaño for desde Environmental Montreal del Cooperation. Secretariado de Our Cooperación offices are Ambiental, located de la on the Comisión de ceded Cooperación traditional Ambiental. territory of the Estamos en el Canadian territorio Mohawk, sin also precedentes known as the de Mohawk el Nation. territorio de At Mohawk. the CEC, En we la recognize CCA and respect Indigenous reconocemos peoples as the y traditional respetamos a las custodians of personas the lands indígenas and waters, and we como are dueños de committed to estas working in tierras y estamos partnerships with comprometidos a them trabajar to en protect alianzas the con ellos environment across para what we proteger el medio refer to ambiente as y Turtle Island or North en America. en la isla Tortuga de As América each del of us Norte. is joining from different locations, Cada we uno invite de you to nosotros take a los moment to acompañamos de reflect and diferentes honor the First ubicaciones Nations on y whose por favor territories tómense un you are minuto situated. y honren el territorio en el que se Je encuentran. suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire organisé par la Commission de coopération environnementale et intitulé Organizada por par la les entreprises, Cooperación une de économie Cooperación circulaire pour un Ambiental avenir y durable en vamos a Amérique du hablar de Norte. la economía circular en Este América del seminario Norte. web es el primero de tres en el marco de una serie titulada Lo que las empresas necesitan saber, en la que se destacarán temas claves para el sector privado y que forma parte de los esfuerzos de la Comisión por fortalecer una colaboración con empresas e industrias de Canadá, Estados Unidos y México. Tengo el gusto de presentarles a Marcela Orozco, responsable de la Dirección Grupos Consultivos y Participación Pública, quien nos hablará un poco del trabajo que la Comisión para la Cooperación Ambiental realiza. Bienvenida, Marcela. Thank you. Thank you, Sam. Gracias, Sam. Since the creation of the CEC a little Desde la over 30 years creación de ago, the la Commission for CCA hace Environmental más de 30 Cooperation años, la has Comisión always de worked very Cooperación closely Ambiental with the siempre ha private sector trabajado on various estrechamente con el initiatives and sector projects, privado en which have diferentes been iniciativas y priorities for proyectos different que han countries. sido prioridades para los Initially, tres the CEC países. focused much of its Inicialmente, la effort on CCA analyzing the enfocó links between sus trade and the esfuerzos en environment enlazar in el response to comercio y el medio concerns that ambiente en respuesta NAFTA a would lead preocupaciones to que a el Tratado de Libre weakening of Comercio environmental laws eh, and their lax tenía por enforcement in order to la falta attract de aplicación investment de la and ley gain para trade atraer advantages. inversiones y Through ventajas de NAFTA and what was comercio known as the a North American través de Agreement of el Environmental Tratado de Libre Cooperation in Comercio 1994, en and currently through 1994 the como el Tratado de Libre CUSMA Comercio de América del USMCA Norte TEMEC, y as it is known in the actualmente como three se conoce countries. en TEMEC en Canada, los tres Mexico, and the países, United México, States Estados made a Unidos y commitment Canadá, under the hicieron un new Environmental compromiso sobre el Cooperation nuevo Agreement known as the ECA acuerdo de to cooperate cooperación and promote ambiental sustainable para development promover in North el America desarrollo and to sustentable en América achieve del high Norte y para levels of lograr environmental altos protection niveles and de the protección effective ambiental enforcement of y en environmental laws in la each aplicación de la country. ley ambiental The en cada uno de CEC los has países. three constituent La bodies. The CCA Council, tiene composed of tres the highest cuerpos, el level Consejo, que es environmental el más alto authorities, nivel de, cabinet que level or incluye a al equivalent más alto nivel de from los Canada, tres Mexico, and the países United de States. Canadá, México y The Estados Unidos. Secretariat, El which is located, as secretariado, que Sam just es, mentioned, como in dijo Montreal, Sam, Canada, and estamos is en headed by an Montreal, executive Canadá, director, y lo and dirige whose el director activities are carried ejecutivo, out by y sus professional staff actividades las from llevan the a three cabo countries, un and the equipo JCAC, profesional de los tres composed of nine países, y citizens, el three from CCPC each de country, tres who provide advice ciudadanos, to the cada Council uno on de a los wide tres array países, of tres de environmental cada issues uno de los tres within the países scope of the Agreement dentro del for Environmental alcance del Cooperation. acuerdo de cooperación Como ambiental. mencioné al inicio de mi intervención, la CCA lleva una larga trayectoria colaborando con el sector privado y, bueno, recientemente empezamos a implementar la estrategia para trabajar más de cerca con el sector privado. Y se preguntarán ustedes, ¿para qué la necesidad, no? Si ya tiene una larga trayectoria de trabajar con empresas. Es sencillo, los desafíos mundiales, regionales y locales en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable son inmensos y de carácter multidimensional. Para hacerles frente, se requiere del trabajo colectivo y de acciones concretas, audaces y decisivas por parte de personas, entidades, incluidos los gobiernos, ONGs, instituciones académicas, la sociedad civil y, por supuesto, el sector privado. La industria y empresas locales son parte esencial del tejido social y económico de la sociedad. Operan en comunidades en todo el subcontinente y representan una fuente de sustento para la ciudadanía. El sector privado goza de una posición única para actuar frente a determinados problemas, ya sea reduciendo emisiones de gases de efecto de invernadero, el consumo de recursos relacionados con sus operaciones
o bien mediante la búsqueda de soluciones innovadoras que ayuden a mitigar los riesgos ambientales. Y el sector privado es fuente de innovación, experiencia y recursos financieros que podrían apalancarse para apoyar a la CCA en el cumplimiento de su misión y la obtención de resultados deseados. It is in this context that the CC now has the opportunity En to este contexto, reconsider and la CCA reorient its tiene relationship with the private de sector and to tener, explore new de avenues trabajar for con el sector dialogue and privado y collaboration. abrir The diálogo strategy para we have cooperación. Las developed is an estrategias que important hemos step desarrollado for es the un paso Commission to importante para seize la new Comisión partnership para buscar opportunities nuevas oportunidades de with business across alianzas the three con countries and to los examine negocios o the empresas en los tres benefits of países y finding examinar los new and innovative beneficios de ways to encontrar enhance nuevas maneras, collaboration, innovadoras maneras which will de tener ultimately lead colaboración que a to final best de cuentas outcomes nos lleva for key a actors and resultados communities across para North America. actores clave y You will hear in comunidades a a moment través de from my América del colleague Norte. Antonia Van Andujar, a who will talk escuchar about a our important Antonia work in the Dugar, quien va circular a hablar economy, which is de being nuestra led economía by our circular Sustainable y Living and Economies Unit here at the que CEC es Secretariat. en la que But I would like to trabajamos invite con all la of you to unidad. visit our website and take a look Y at les all of our invitamos a projects todos and que vean initiatives. todos nuestros Thank proyectos you e so much for iniciativas joining us today, en nuestro and we portal look de forward to la the CCA. presentations by our Y invited esperamos speakers, escuchar as well as y our todas las dialogue on this important presentaciones y el topic. diálogo en este tema tan Sam, I'll turn importante. the floor to you. Sam, Merci Marcella, merci de nous avoir donné ces contextes qui nous permettent de mieux comprendre l'origine de cette série de webinaires. Le webinaire d'aujourd'hui será l'occasion de découvrir El le webinario fondement de et les hoy principes de nos va base a de l'économie circulaire. permitir Nous savons ver les las idées bases de et la les economía concepts pour circular. fournir les Tenemos lumières nécessaires ideas, à donc, l'économie circulaire pour que soit tenemos durable. ideas para La trabajar la première, economía elle est vraiment circular el día de hoy. La par les primera représentants va a du ser secteur tratada privé por los pour ce qui est. representantes del sector Le deuxième, privado. elle est rejoint El segundo soutenue par punto la está vinculado Commission con sur el cette trabajo thématique. que ha Marcela hecho les la a comisión. mentionné et Marcela ya notre lo collègue mencionó Antonia va nous anteriormente, que présenter les différents nuestra projets colega Antonia va réalisés a par notre organisation. presentarnos Et todos enfin, esos trabajos que ha cette hecho la année, la organización, session du y este Conseil qui año réunit les el leaders de l'environnement consejo du que Canada, des reúne a los États-Unis et du líderes Mexique de Estados portera Unidos, de sur le Canadá lien y de entre México économie va a circulaire et hablar les solutions sobre la fondées sur la economía nature circular maritime. y las Alors, nous soluciones que sommes dit que tenemos en c'était América une del Norte. excellente occasion Así que dijimos que era una d'ouvrir le excelente dialogue ocasión avec de ce abrir el webinaire. diálogo Vous con pouvez este consulter webinario. Pueden l'information consultar la información sur eh, la session du en conseil la sesión et del les Consejo forums y publics de los CELSAT, la foros tribune publique, públicos désolé, c'est la traduction officielle, de la sur traducción le site oficial officiel. Vous pouvez es el trouver des comité liens via consultivo le chat. podrán encontrar Pour nous los parler plus des vínculos en travaux el de la chat. Commission Y para hablar sur más de l'économie los circulaire, trabajos je de la souhaite la Comisión bienvenue à ma sobre la collègue economía Antonia circular, Andurari Linaro, le doy la chargée bienvenida du a projet Antonia, au que es sein du encargada del projet Monde de proyecto vie et économie en durable, el qui va nous seno présenter de la l'aperçu des economía projets en cours circular y que dans ce nos va a domaine. hablar de Antonia, de este trabajo que ha hecho hasta bienvenue. ahora. Antonia, Merci beaucoup, bienvenida. Sam. Muchísimas gracias, Sam. Buenas tardes a Muy todos. buenas Bonjour. Good tardes. afternoon. Thank you very much for being with us today. muchas My name is gracias por Antonia Andújar, acompañarnos el and I día de am hoy. a team member of Soy the Sustainable Living and Antonia Economies Andújar, Unit, as Sam Andúgar, has perdón. explained. Y And I'd como like just me to explicó introduce you Samantha, into the world trabajo of en la circular unidad de economy as we've economía been working circular on for the last few years. y hemos estado trabajando en los últimos Step años. by step, the CC has been introducing La the CCA principles of ha circular estado economy presentando la economía in our circular work en nuestro and trabajo through our a strategic través plans de that planes de establish trabajo priorities we focus y upon in evaluamos esto this con period. enfoque For en este example, periodo. I will share my screen Voy a to show compartir mi pantalla you. para presentarles. En el centro. Mhm. So here we go. So in the strategic plan 2015-2020, the En el basis plan for the estratégico work del in this field is 2015-2025, set under the Green Growth Pillar. What does it mean? It means that, ¿qué significa esto? just Significa move properly. Yeah. que It means that we establish significa these que different priorities that I'd empezamos like a to establecer diferentes highlight in prioridades para particular the enfatizar mandate
las demandas específicas para reducir emisiones del sector de transporte y proporcionar sistemas de manejo. Esto nos ha llevado a un trabajo muy extenso en la prevención y reducción de desperdicios alimenticios, y esto es economía circular y nuestro enfoque para productos selectos. Y luego, en nuestro plan estratégico 2021-2025, presentamos economía circular, eh, manejo de materiales, y ah, entonces desarrollamos un plan y ofrecemos un marco de trabajo para esto se refleja de acuerdo a las prioridades de este plan. Específicamente, el trabajo ahora es una extensión de el trabajo en el crecimiento verde y y lo integramos en la economía circular. ¿Cómo se traduce esto al proyecto? Tratamos de empezar viendo diferentes oportunidades y vemos proyectos e iniciativas que actualmente apoyan esos diferentes aspectos de la economía circular. Estos colores en color rosa actualmente se está llevando a cabo. Esto quiere decir que es economía circular. Entonces, tenemos la transparencia en la cadena de suministro, tenemos desperdicios, transporte sustentable, etcétera. Y para darles una breve idea de la selección de estos proyectos, he seleccionado estos específicos. Este es desperdicio de alimentaria, eh, los sistemas circulares. en- Nos enfocamos en teléfonos. Esta es transparencia en la cadena de suministro y nos aseguramos que los gobiernos y la industria identifican y que nos que pueden tener lo que puede tener un impacto negativo en la salud. También tenemos este trabajo de reciclado de plásticos y las corrientes de desperdicio de papel. Aquí vemos materiales que tratan de crear una concientización a nivel de residencial. Y también este es una de las variedades que es el desperdicio alimentario. En resumen, eso es lo que estamos haciendo en la economía circular. Y entonces estamos muy contentos de tener este webinario organizado por Marcela hoy. Y me da mucho gusto escuchar las discusiones y los resultados de este webinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, por la presentación de los proyectos de la comisión sobre este tema. Y ahora que ustedes ya nos conocen mejor y saben lo que hacemos, nos gustaría saber más sobre ustedes. Para ello, les invitamos a responder a nuestra primera encuesta de este webinario. Encontrarán en Slido la pregunta y ahí está en la pantalla también. Quisiéramos saber desde dónde nos acompañan el día de hoy. Voy a dejarles un par de segundos para que nos respondan. Y mientras tanto, aprovecho para decirles que a lo largo del webinario vamos a tener diferentes encuestas en las que van a poder estar participando, y también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que les invitamos a compartir sus preguntas vía el espacio para las preguntas y respuestas. Encontrarán abajo en la página Zoom un icono
que es una caja de diálogo con un signo de interrogación en medio. Cuando ahí dan clic, es el lugar donde pueden enviar sus preguntas para la sesión de preguntas y respuestas. También aprovecho para mencionar que no vamos a estar respondiendo a preguntas vía el chat porque contamos con este espacio. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, compártanla a través de este espacio y no vía el chat. Bueno, mientras tanto, veo que está aumentando el número de respuestas a nuestra pregunta de dónde nos acompañan. Por cuestiones de tiempo voy a terminar el poll ya, pero creo que bueno, tenemos una gran parte de las personas que participan hoy, que nos acompañan de México. También tenemos muchas personas de Canadá y de Estados Unidos y de otros países. Muchas gracias a todas y a todos, todes, por participar el día de hoy. Podemos concluir esta encuesta y aprovecho inmediatamente para invitarles a responder a la siguiente encuesta, la cual estará abierta durante las presentaciones de los panelistas, así que tomen su tiempo para responder. Voy a leerles la pregunta. Where is the biggest opportunity for your business or sector to apply circular economy principles? Con estas respuestas La mayor vamos oportunidad de a aplicar producir principios un de economía working circular outline. en su sector. Entonces, mientras están escuchando las presentaciones de las panelistas, no duden en responder a medida que las ideas vienen a ustedes. Sí, podemos ahora, sí, eso, gracias, ¿me entendieron? Well, the moment has finally come to introduce our panelists and begin the presentations. Llegó el momento We are de presentar a los delighted to panelistas. welcome Nos da un our three gusto panelists, and I presentar invite a los them 3 to panelistas y los activate their invito cameras a que so activen sus our cámaras participants can see you. para que nuestros So I'm going to participantes los introduce the puedan three ver. of Voy a them. We presentar have Joan a Sangodar, Joan Executive Sankodar Director of the Circular Innovation Council from Canada. Joan de has Canadá. over 20 years of experience in the areas of public policy design, corporate Joan strategy tiene and más de 20 compliance, años de experiencia research en and las pilot áreas de innovations diseño de designed to políticas accelerate públicas, Canada's estrategia corporativa transition y cumplimiento, towards a investigación e circular innovaciones economy. piloto And I'll be diseñadas para acelerar presenting la the transición de definitions and Canadá a principles la of economía circular circular economy. y nos va a Thank you so hablar much sobre for las being here, definiciones y Joan. principios de la Welcome. economía circular. Bienvenida, Joan. Muchas Next, gracias por we have acompañarnos. Marisol Guerrero, Después tenemos a Director of Marisol the Guerrero, Sistema de Economía directora Circular del de Sistema Querétaro Economía and Circular de Coordinator for Querétaro y Sustainability of the coordinadora del Sustainable Comité de Committee of the Sustentabilidad Automotive Cluster del of Querétaro. Clúster Automotriz de Marisol Querétaro. brings over 30 years of Marisol tiene professional más de experience 30 in años de environmental experiencia affairs, profesional en having held asuntos positions ambientales, with both the habiendo public ocupado and private puestos sectors en in los sectores Mexico. público y Today, privado she en will share with México. us what Hoy nos va a circularity compartir looks like una in visión de la practice in real life circularidad en la through práctica, concrete en la real vida life real, con examples. ejemplos Gracias por estar específicos con de la vida nosotros, real. Marisol. Bienvenida. Si puedes activar tu cámara para que las personas te vean. And we also have with us Bethany Y Edwards, por último, Manager tenemos of a Circular Bethany Products and Edwards, Materials gerente for the de World Business Council for productos circulares Sustainable y materiales Development, circulares whose del board Consejo focuses on enabling Comercial a cross-industry Mundial para el collaboration to Desarrollo unlock the Sustentable, circular cuyo potential trabajo se of enfoca en materials. habilitar la And brings a colaboración de lot of varias experience industrias in this para topic. habilitar el potencial Bethany will circular de los share her materiales. experience and talk to Bethany nos us va a about the compartir su benefits and experiencia y nos opportunities hablará sobre los that the beneficios y circular economy oportunidades brings de to la businesses economía of all circular sizes. para los As I negocios de mentioned todos los before, tamaños. following the presentations, Como we ya will have mencioné, a después de cada session for presentación questions and tendremos answers. una sección So de please preguntas direct y your respuestas. questions to the Por favor, questions les and pedimos que answers escriban box. sus And preguntas please note that en questions will not be answered el in the recuadro chat. de Q&A y tengan I think presentes que we're sus ready to go. preguntas no So serán Joanne, respondidas I en give el you the chat floor general. and let me Eh, share your screen. Feel entonces, free. le doy la palabra a Thanks for Joan. that, Samantha, and thank you so much to the entire Vamos team at contigo. CEC for Muchas gracias, hosting Samantha. this Muchas gracias a todo el webinar, equipo and de la for CCA including por myself ser as a anfitriones part de of este this exciting webinario panel. e I really do incluirme en appreciate the este panel opportunity. tan We emocionante. only have a Realmente short agradezco la time, so I'm going to oportunidad. try to, Tenemos poco tiempo, as así was que mentioned
Como ya mencionaron, trataré de dar una descripción de muy alto nivel sobre lo que es la economía circular y especialmente las áreas en el ámbito comercial que mi organización ha tratado de avanzar en el contexto canadiense, además de ahora nuestra posición en este contexto global de practicantes y expertos de la economía circular. Es muy emocionante compartir este espacio con mis colegas de México y Estados Unidos y de ver este registro tan extenso para el evento. En sí, la economía circular quiere decir que es un buen negocio. Voy a hablar un poco en esta presentación sobre el porqué de esto, específicamente en el contexto actual, con tantas incertidumbres en nuestra economía. Voy a empezar contándoles un poco sobre quiénes somos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Somos una organización sin fines de lucro que se hizo nacional en 2020 y venimos de muchos años de trabajar en la esfera de em, reducción y reciclaje de desperdicios, también en gestión y prevención, además de realmente crear programas para abordar el tema de los desechos y de cómo reducirlos. Entonces, tenemos una larga historia en la creación de políticas y abogacía en relación a este tema, por lo que tenemos un muy buen cimiento de dónde pensar y actuar y cómo avanzar en la cadena de suministro y de producción, pensando cómo fabricamos productos, cuál es su ciclo de vida en el mercado y cómo optimizarlos, además de pensar qué sucede con ellos al final de su vida útil. Igualmente tenemos el Consejo de Innovación que es nuevo, aunque lleva ya mucho tiempo como organización. Nuestros tres pilares de acción están divididos en política y abogacía, es el número uno. El dos, recursos y servicios, desarrollándolos en el mercado para que los sectores público y privado entiendan mejor los beneficios y las actividades por las cuales abogamos y además de su implementación, que viene mucho del tercer pilar, que son los programas y pilotos que generamos nosotros mismos. En los últimos años, estas transiciones de un programa piloto a la realidad es donde reunimos al sector público y privado para identificar las fallas del mercado en la circularidad y pensemos en lo que realmente tenemos que aplicar, las colaboraciones que hay que crear, políticas en las que intervenir y ver cómo realmente formar o reformar el mercado para poder alcanzar la circularidad. Eso hacemos como organización. Nuevamente, somos un organismo sin fines de lucro y trabajamos con ambos sectores. De manera similar a la trayectoria de la CCA, nuestra organización realmente trabaja para avanzar y pasar de una economía lineal a una economía del reciclaje. Esto es darle un nuevo objetivo a los productos que se desechan y tiene varios diseños, pero realmente consideramos a un sector y no tanto a un sistema. Entonces, ahora vemos que la economía se ha transformado muy exitosamente de un sistema lineal a circular. En esta nueva frontera pasamos de una economía del reciclaje a una circular, donde vemos los ciclos de producción y reuso de una manera más extensa, además de pensar en el mercado como un sistema buscando intersecciones de distintas innovaciones y conocimientos y actividades en distintos puntos de la cadena de suministro, no solo para reducir o eliminar los desechos, sino para optimizar los materiales y productos también. Estos son un par de datos muy importantes a nivel muy extenso y cuantificaciones realizadas para entender que la economía circular tiene realmente grandes oportunidades económicas. Se puede hacer mucho dinero y yo diría que también muchas ganancias y se pueden fortalecer las economías, pero con nuevos diseños. Una de las estadísticas clave que surgió
en una etapa muy temprana fue de parte de Accenture, que indica que hacer la transición a la economía circular puede generar aproximadamente 25 trillones de dólares estadounidenses en cuanto a generación económica adicional si se hace una extensión global para el año 2050. Mientras que el Foro Económico Mundial dice que los modelos comerciales de la economía circular tienen una gran ventaja competitiva porque crean más valor de cada unidad de un recurso que nuestro modelo lineal de tomar, hacer, desechar. Entonces, con estas declaraciones podemos ver que no solo se piensa en el medio ambiente como algo distinto al crecimiento económico, sino que es realmente oportunista pensar en una economía que puede generar prosperidad y bienestar social, además de ganancias para el medio ambiente de manera simultánea. Entonces, ¿por qué importa la economía circular para los negocios? Obviamente, mucho más de los objetivos ambientales. Sabemos que una estrategia de economía circular se basa en avanzar la resiliencia y crear un valor agregado. Y es algo que vemos en esta nueva situación con más disrupciones de la cadena de suministro, además de que vemos cambios en las negociaciones comerciales en todo el mundo. Estamos buscando nuevas relaciones. Incluso en Canadá, somos una economía basada en los recursos, pero ya queremos proteger esos recursos y elongar su valor lo más posible. Entonces, estamos viendo la minería, la optimización de recursos, todo esto es muy importante para el diseño económico que nos ayuda a crear esta resiliencia. Entonces, por su propio diseño, la economía circular invoca la innovación. Lo vemos en modelos de pequeños negocios, lo vemos en las plataformas donde se comparten los productos y los servicios. Igualmente, lo vemos donde los compradores no son los dueños de los activos, sino que tienen acceso al valor de esos activos o productos a través de modelos de negocios que se basan en el servicio. Y estamos viendo la creación de nuevos negocios y asociaciones interesantes, incluso entre el sector privado y público. Sabemos que podemos mejorar la productividad, que por su naturaleza busca eliminar los desechos en los sistemas y además se presta a eficiencias operativas. Fortalece también la cadena de suministro, reduciendo esa dependencia de los sistemas actuales. Además, hay nuevas sociedades que no están basadas en la estabilidad. Es muy importante entonces pensar en nuestros socios comerciales y pensar en crear esa certeza que es tan crítica para los negocios. Y por último, reducir los costos de materiales y desechos, que se enfoca en la materialidad, pero que tiene una conexión directa a la reducción de emisiones y la huella de carbono, que además nos vincula de nuevo con la optimización de productos y materiales. Igualmente vemos que ahora han cambiado las expectativas a nivel global de cómo trabajan estas empresas y lo que entregan a la economía general. Eso de mejorar la marca propia y atraer inversionistas, además de clientes, de una manera que es responsable con el ambiente y de pensar en esas innovaciones. También hay que anticipar a las tendencias reguladoras para evitar riesgos y costos cuando nos quedamos atrás en este tema, además de que nos hace pensar en la dependencia, en los cambios en la política para cambiar nuestros productos y diseños. Son estas 7 áreas importantes que indican que la circularidad en los negocios es realmente una ventaja. Me quiero enfocar en 2 diapositivas que son muy importantes para el contexto canadiense. Por un lado, tenemos la magnitud de las empresas que en Canadá en especial están en el sector de las pymes y en nuestro sector privado. Estos son casi 1.290.000 pymes que representan aproximadamente el 50% de
nuestro PIB, emplean al 88% de nuestra fuerza laboral y casi tres cuartos de los propietarios de pymes entienden y reconocen, como demuestran en las encuestas, que al crear una empresa que protege y respeta el ambiente, les agrega importancia y además puede coexistir de manera exitosa con el medio ambiente. Al pensar en dar apoyo a los negocios y al sector privado en Canadá, tenemos que crear esos recursos y herramientas que les sirvan a ese sector, además de entender su diversidad, su tamaño y, por supuesto, el hecho de que muchas veces existe una falta de capacidad para entender dónde están esas oportunidades circulares. Es también importante notar aquí que las pymes representan casi la mitad de las emisiones de nuestro país de gases de efecto invernadero. Cuando pensamos en emisiones, pensamos en las grandes empresas, pero las pymes canadienses representan esa otra mitad. Y gran parte de esto está incrustado en los productos y servicios, y la circularidad aborda este tema de frente. Para seguir con este espíritu de las pymes, también debemos hablar de la falta de capacidad, que conforme desarrollamos productos y servicios y programas como los de la CCA, tenemos también que respaldar más que nunca a la comunidad de las pymes, darles este apoyo porque muchos están viendo ya modelos de negocios y productos que tengan un objetivo y quieren aportar de alguna manera. Entonces, dándole este reconocimiento de que les falta recursos, conocimiento, que ni siquiera sepan dónde está la información, pueden también tener limitantes económicas o experiencia práctica. Entonces, depende de organizaciones como nosotros y otros que les dan además financiamiento y apoyo. Depende que nosotros creemos estas herramientas que les sirvan y que les sean de utilidad para además tener acceso a ellas. Esto incluye habilidades verdes y programas de capacitación para su fuerza laboral. En reconocimiento de esto, hay muchos pocos recursos disponibles para las pymes para que puedan entender y adoptar la circularidad, además de tener acceso a la información y a los sistemas que puedan incorporar en sus propias cadenas de suministro. Y lo que hacemos nosotros es crear un par de herramientas en estos próximos par de años que les sirvan a las pymes. También tenemos que reconocer que parte de lo que vemos en la circularidad en las cadenas de suministro es una de las tácticas para recortarlas y para encontrar recursos con socios que tenemos a la vuelta de la esquina. Esto crea oportunidades para crear economías circulares locales. Se trata también de empleos locales, negocios locales, oportunidades además que hacen crecer el PIB local. De manera colectiva, por lo tanto, tenemos esta conexión directa entre las prácticas y conceptos circulares con el desarrollo local y sus objetivos. Generalmente no es un tema que se toca de manera unísona, pero conforme consideramos en crecer nuestro PIB local y realmente ayudar a crecer la resiliencia de nuestros negocios y mitigar los riesgos de lo que viene con las cadenas de suministro más grandes y las asociaciones globales. Esto lo usamos como una táctica, digamos, para abordar el tema del desarrollo económico local y las oportunidades asociadas. Entonces los dejo con un par de llamados a la acción. Si son dueños de alguna pyme o incluso de una gran empresa, hay un par de acciones que pueden emprender de inmediato. Desde lo pequeño es muy importante verlo así. A veces puede ser abrumador, especialmente en pensar en integrar la circularidad en sus organizaciones o empresas, productos o en la cadena de suministro propia. Pero les pedimos que piensen en dar pasos pequeños en una sola área de operaciones en donde se pueda aplicar, ya sea en el producto, en el envase, en el empaque,
en mejorar su sistema de separación de desechos o pensar en internalizar la responsabilidad del producto conforme sale de la fábrica. Desde ahí también se involucra la relación con sus socios o abrirse a recibir de vuelta el producto, el envase vacío, para poder reintegrarlo en el diseño y los sistemas de producto. Hay varias actividades que pueden iniciar de inmediato. Obviamente, la colaboración con sus socios en toda la cadena de valor y hasta con los competidores. En nuestros programas piloto vemos que muchos competidores se reúnen para trabajar en temas en los que no les interesa tanto competir, para probar estos sistemas circulares en sus sistemas, en lo que ofrecen, etcétera. Y también debemos resaltar que deben usar su propio poder adquisitivo para exigir requerimientos circulares de parte de sus socios y sus cadenas de suministro. Y todo empieza desde pensar y entender los conceptos de la circulación, desbloquear sus innovaciones y pensar en crear esa cultura en sus propios negocios, además de utilizar los recursos de quienes trabajan con ustedes y tener oportunidades de aprendizaje con ellos mismos y dentro de sus organizaciones. Además de abrirse a la comunidad, trabajar con organizaciones como nosotros o la CCA y dar oportunidades y plataformas para compartir ideas sobre las prácticas circulares y su integración en sus negocios. Hay muchas actividades. Nosotros acabamos de participar en una cumbre en Montreal esta primavera, donde pudimos reunir a miles de empresas del sector público y privado para hablar de circularidad. Es un tema vivo, se puede compartir muchísimo y tenemos también esta última diapositiva con mi información de contacto. Les agradezco la oportunidad y espero recibir sus preguntas. Thank you so much, Joanne. We're really happy that you Muchas are sharing gracias, our Joan. Nos da information. muchísimo Thank you for gusto this ver great presentation. esto You don't only en lo que explain está the principles sucediendo of en el circular sector, porque no economy, solo but you explicaste also los give us principios de la economía information about circularidad, Canadian sino que nos context diste and mucha that's great información because sobre el as contexto our canadiense, participants que are es from buenísimo Mexico and the porque United tenemos States, we would be participantes de able to México y have this Canadá que trinational pueden perspective. tener ahora esta And also you perspectiva highlighted the trinacional, role of además de que SMEs. resaltaste el SMEs papel de have a las role pymes on y que circular de hecho lo economy, and tienen I en think that en is la something economía very circular, y me important to parece que eso highlight es muy because importante sometimes we tener en need to cuenta, porque a include veces them, but las they don't feel pymes no this se is for sienten SMEs. incluidas o que es algo para You also ellos. mentioned the importance También of mencionaste private and la public and importancia de private-public la partnerships, participación and I y think that is the asociaciones de los sectores perfect público y privado. direction to Y esta welcome me our parece next la mejor speaker, manera de presentar Marisol a Guerrero, nuestra a quien me gustaría siguiente dar la ponente, palabra Marisol Guerrero. para que nos hable de la experiencia, de su experiencia justamente en el estado de Querétaro y que está en relación con estas alianzas público-privadas y cómo proyectos así pueden después volverse toda una iniciativa de desarrollo a nivel local. Bienvenida, Marisol. Hola Samantha, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación que nos están haciendo para compartir con ustedes lo que estamos haciendo en Querétaro. ¿Ya ven por ahí mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Primero en el contexto, para poner dónde se encuentra Querétaro. Querétaro está al centro del país México, donde vemos que la actividad económica que ha presentado Querétaro en los últimos años ha sido una alta atracción de diversos sectores industriales. Vemos aquí la principal contribución del Producto Interno Bruto es del sector terciario, comercios y servicios que se han derivado justo de esta atracción de inversiones de sectores textiles, automotriz, aeroespacial y en los últimos años de centros de desarrollo de datos.
Parte de esta atracción económica que ha caracterizado a Querétaro, pues vemos también la situación de que implica el uso de más recursos, ¿no? De lo que tenemos en las diferentes regiones. Recursos como agua, materias primas, insumos, que esto detona parte de lo que se empezó a visualizar en el 2021 como una necesidad de buscar alternativas para que los diferentes sectores empezaran a aplicar el uso eficiente de los recursos. Joan nos acaba de mencionar lo que es la economía circular, cómo cambiar ese paradigma de una economía lineal a una economía circular. Nosotros empezamos como clúster automotriz, tenemos una política de crear alianzas en los diferentes sectores a nivel del gobierno, la academia, la sociedad y pues otros sectores empresariales. Este sistema de economía circular fue iniciado gracias a que el gobierno estatal aportó los recursos económicos para desarrollar capacidades en las diferentes regiones del país. La actual administración estatal tiene una política pública que implementa desde su Plan Estatal de Desarrollo, donde menciona que hay que promover una economía dinámica, o sea, seguir generando empleo, pero con el cuidado de los recursos naturales. Y dentro de estas dos estrategias que viene del gobierno estatal, señala a la economía circular. Empieza con una introducción de la economía circular. ¿Por qué se creó este sistema? Porque todos somos parte de la actividad económica en Querétaro y el principal objetivo del sistema es fortalecer capacidades a nivel institucional, empresarial, todo para que se puedan desarrollar o formular iniciativas en economía circular para mejorar la competitividad. Acabamos de escuchar que esto se ha propuesto como una actividad de beneficio económico y es algo que hemos encontrado en algunos casos que empezamos a aplicar en Querétaro, aplicando los principios de la economía circular, cómo eliminar desechos y contaminación, cómo desde el diseño de los productos los hacemos circulares. Ya nos explicaban que el reciclaje es una de las herramientas de la economía circular, pero hay que buscar desde el diseño de un producto para su reparación, su remanufactura y prolongar la vida útil y evitar la extracción de recursos. Pero también dentro de los principios que estamos viendo de la economía circular es regenerar la naturaleza. De esas regiones donde yo estoy extrayendo materiales para mi operación, para crear un producto, ¿cómo voy a regenerar la naturaleza? Tenemos como parte de lo que se ha hecho en Querétaro, hemos visto grupos empresariales del sector aeroespacial, del sector automotriz, de algunos tipos de diferentes capitales, como empresas italianas, empresas japonesas, pymes. Ahorita que yo creo que en la mayoría de nuestras regiones las pymes son las que más son el principal número de establecimientos y que genera empleo en nuestras diferentes regiones. ¿Cómo lograr que las pymes empiecen a aplicar las herramientas de economía circular? Y también vemos el tema, Querétaro tiene como políticas la descarbonización. Varias empresas que pertenecen a corporativos, ya sean europeos, asiáticos, tienen políticas de descarbonización, cómo su producto reduce la huella de carbono. Y por eso nos dimos a la tarea de empezar a aplicar las herramientas de la economía circular para reducir esa huella de carbono en sus operaciones. Aparte que el estado de Querétaro tiene impuestos ambientales por los gases de efecto invernadero, son impuestos los más altos de Latinoamérica y las empresas están buscando cómo reducir el pago de estos impuestos, pero también cómo cumplir con la reducción de la huella de carbono de sus operaciones. Entonces empezamos a revisar y analizar dentro de diferentes grupos empresariales cómo aplicar las herramientas, cómo si yo uso combustibles fósiles en mi operación, cómo primero aplicar un uso eficiente, ya sea en materia de energía, en materia de los combustibles,
Y segundo paso, después transitar a energías renovables. Tenemos ya una alta incidencia. México se caracteriza por tener una alta potencial del uso de la energía solar y se han migrado ya al uso de sistemas fotovoltaicos. Los logros que hemos tenido desde el 2021 ahorita a la fecha, 279 empresas han tomado esta capacitación. La metodología del sistema consiste en una capacitación con un modelo constructivista. Se da las herramientas de la economía circular, pero los expertos de las operaciones de las empresas, desde micro hasta grandes empresas, pues son los participantes. Se les dejan tareas, ejercicios que ellos tienen que ir a aplicar a su operación, revisar en las diferentes áreas, crear equipos de trabajo. Sabemos que en una gran empresa puede tener un área de sustentabilidad, un equipo de mejora continua, y ahora se les enseña cómo lograr todas esas mejoras que buscan reducir un scrap, mejorar el diseño de un producto, el reducir todo el impacto ambiental que tiene su operación, cuantificarlo y que se pueda traducir en estos beneficios. Tenemos 58 instituciones que han participado, instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, donde estamos incidiendo que también es importante crear capacidades dentro del sector educativo para que los nuevos profesionistas vayan con este perfil de aplicar la economía circular. Y hemos visto que es en todo el tipo de disciplinas, desde una ingeniería hasta una licenciatura en administración, para que vean cómo las herramientas de economía circular ayudan a mejorar la operación del negocio. Se han capacitado más de 680 personas, han desarrollado más de 300 iniciativas. El compromiso que se toma cuando se capacita en economía circular es que desarrollen un proyecto, pero queremos proyectos que sean viables técnica y económicamente y ambientalmente. Si es un proyecto que es excelente ambientalmente, pero tienen retornos mayores de 6 años, pues no lo consideramos viable para que las altas direcciones los puedan aprobar. Queremos proyectos que sí se lleven a cabo y ese es el compromiso por participar. Se han formulado 40 mecanismos donde estas instituciones educativas, representantes de los 3 niveles de gobierno, autoridades de diferentes, tanto a nivel ambiental, de desarrollo social, empiezan a aplicar algunos instrumentos que promuevan la economía circular en Querétaro. En México hay una iniciativa de la Ley General de Economía Circular, pero no ha sido aprobada. Necesitamos fortalecer el marco regulatorio y ver a nivel local qué instrumentos podemos desarrollar para que podamos fortalecer la economía circular. Dentro de la metodología, se calculan las inversiones, pero también los ahorros que pueden tener. Y son proyectos que se ha demostrado que pueden tener muy buena rentabilidad para recuperar esas inversiones, e incluso hay proyectos que no requieren inversión, son buenas prácticas o vincularse con diferentes sectores. Dentro de las mediciones que hacemos es cuántas toneladas, y aquí vemos los materiales y residuos que se están evitando o se están aprovechando, más de 300,000 toneladas, que antes a lo mejor iba a un relleno sanitario, a un sitio de disposición final y no se valorizaba. En materia de agua, también cómo hacer un uso eficiente del agua, cómo recircular el agua en nuestras operaciones. Y actualmente tenemos proyectos donde se está captando el agua de lluvia para una línea de fosfatizado en una industria del sector automotriz. Ya las empresas empiezan a visualizar cómo dentro del medio pueden empezar y buscar alternativas para reducir su impacto del medio ambiente. En materia de energía, pues empezamos con el tema de la eficiencia energética antes de migrar a las energías renovables. Acabamos de terminar una capacitación con un grupo de empresarias donde tenían unas instalaciones, una bodega, y querían ya cambiar a paneles, pero cuando preguntamos
las características de las luminarias que tenían, pues eran hace de 20 años. Entonces tenemos que empezar y enseñarles cómo empezar a ser primero usar más eficientes con el recurso que necesitamos y después ir migrando de manera gradual las alternativas, ¿no? Como la energía renovable. Varias de estas iniciativas nos han permitido calcular la reducción de la huella de carbono, 890,000 toneladas de CO2 equivalente, que se puede evitar generar. Querétaro está dentro de los compromisos del Acuerdo de París, las políticas de descarbonización y como les comentaba, pues también tenemos los impuestos ambientales. Otros elementos que se han visto es que la economía circular nos permite cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y bueno, aquí dentro del sistema hemos visualizado más o menos que nos vinculamos con estos objetivos de desarrollo sostenible y uno, por ejemplo, el fin de la pobreza. Se han encontrado proyectos donde los materiales de una empresa sirve de insumo para fabricar nuevos productos, eso genera empleos y estamos ayudando a contribuir a reducir esta pobreza. Vamos a ver rápidamente un video con los casos que estamos teniendo. No sé si me ayudan, por favor, con el video. Por supuesto, voy a comenzar la transmisión del video. Estamos en Eaton Auto Mexicana, donde nuestro principal factor es la seguridad, fabricando bolsas de aire, así como el cuidado del medio ambiente. Este es un proyecto que se ha venido desarrollando con alianzas del municipio de Jalpan de Serra, donde hemos podido aprovechar nuestros materiales que anteriormente llegaban a un relleno sanitario. Y ahora, en la actualidad, estamos generando, además de aprovechamiento de materiales, generando más de 50 empleos en el municipio de Jalpan de Serra. Nosotros clasificamos nuestras materias y las pasamos a diferentes procesos, donde fabricamos lo que es las bolsas de aire, inyección de plástico, pintura y ensamble. Con este proyecto hemos podido aprovechar hilo, poliuretano, vinil, entre otros materiales. Esos son los residuos que salen de diferentes procesos de nuestra organización, las cuales hemos buscado la manera más efectiva para aprovecharlos, realizando y elaborando nuevas artesanías como flores, lapiceros, carteras, entre otros artículos más. Hemos podido crear y desarrollar un catálogo, el cual puede ser adquirido a través de nuestras redes sociales para poder adquirir productos que amablemente nuestras artesanas de Jalpan han desarrollado. Y del recurso que se genere por la creación de estas artesanías llegará a manos de las artesanas en Jalpan. Gracias al Estado de Querétaro y a Economía Circular que nos abrieron sus puertas y nos dieron la capacitación para que nosotros empezáramos a fomentar proyectos de economía circular. Ok, muchas gracias por compartir el video y queríamos presentar este video porque es justo esta empresa, sus materiales, antes denominados residuos, ahora con la ISO 59000 que se ha publicado, vemos que ya no denominamos residuos, sino son materiales, están generando empleos a un grupo de artesanos en el estado al interior de Querétaro y se conjugan, hace rato nos mencionaban, Joan, la creatividad y estamos viendo en los diferentes sectores y ahorita vinculamos, esta es una empresa del sector automotriz, pero en el tema de economía circular también vemos ya todos los sectores económicos de Querétaro, vemos que la economía circular se puede aplicar desde el sector primario, en la agricultura, en la ganadería, en el sector secundario, en las industrias de manufactura, de todos los giros, y también en el sector terciario, ¿no? Cómo nuestras actividades hacemos un uso eficiente de todos los recursos que usamos en nuestra vida diaria. Muchas gracias y quedo a la orden.
Muchas gracias, Marisol. Muy interesante. La verdad es que a veces la economía circular parece un concepto abstracto que no sabemos bien cómo entender y ver ejemplos como esto nos hace, como estos, porque presentaste muchos, nos hace entender mejor cómo se ve la circularidad en la vida real y también la importancia de movilizar a diferentes grupos al sector privado, pero también a las instituciones educativas. Tenemos muchas personas hoy que nos acompañan, que son estudiantes, también a la administración pública. Mencionaste la necesidad de tener esta colaboración, de tener también instrumentos de reglamentación que permitan implementar la economía circular. Y me pareció muy importante la mención a cómo la economía circular nos permite tener beneficios económicos, pero también beneficios sociales. Tú lo presentaste muy bien y cómo nos permite también alcanzar metas corporativas de responsabilidad social para todo tipo de empresa. Entonces, ya nos adelantaste muchos de los beneficios y las oportunidades que hay en la economía circular para las organizaciones, pero le quiero dar la bienvenida a Bethany. Bethany, welcome. I was saying Bethany, that bienvenida. Marisol Yo estaba already diciendo shared que Marisol ya different compartió benefits and estos opportunities that the beneficios y estas circular economy oportunidades que la offers to economía different circular proporciona. organizations. So Y she already gave us some ya details, nos but dio now los detalles. I would like to give the Entonces floor to ahora you so quisiera you darle a can usted talk el to us a little micrófono bit para more que hable con about what nosotros the un poco circular más economy acerca offers de qué to ofrece la organizations. economía circular en su organización. Sure, happy to, Samantha. Um, did you want to share my presentation or would you ¿Quiere like me to share my compartir mi screen? presentación You o can share comparto your mi, screen puede Okay, compartir su so you pantalla can control the sure. slides. Thank para you. Excellent. poder controlar sus diapositivas? Are you able to see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, right now we see it like Sí, ya la vemos, not in like the presentation pero mode. no So en maybe modo if de you could just like presentación. click on full screen so we can see it. Si pudieras presionar. No. Yes, that's Ok, perfect. Thank you. ya, gracias. Oops. Okay. So, hi Bien. everyone. Bueno, It's hola a a pleasure to be todos. here. I'm Es un Bethany placer estar aquí Edwards, con and I'm ustedes. here Soy Bethany representing the Edwards y World estoy Business Council for representando Sustainable al Development, where I lead work within Consejo the Circular Mundial Products and Materials de Pathway. Desarrollo Sustentable. So, for those who Y are not para los que familiar, no están WBCSD is familiarizados, an el international not-for-profit WCSD es member-led una organización organization sin fines de that's lucro. headquartered in Tiene Geneva su with sede en offices Ginebra. globally. It convenes leading businesses to drive system transformation for a El better Consejo world. puede ayudar a las Today, I'll talk a empresas little con bit about transformación para un circular mundo mejor. methodologies and frameworks that El día de hoy WBCSD vamos a has hablar de developed, las why metodologías the circular circulares que ha economy is valuable, and desarrollado el to produce Consejo this study and para analyze la the comunidad circular global, business models con global algunos sustainability. modelos de negocios circulares y ejemplos del So at mundo. WBCSD, we see the circular economy as a Dentro del critical Consejo economic Empresarial unlock Mundial with vemos esta oportunidad $4 trillion circular opportunity in the que next ha 5 years. And as habilitado una Julian oportunidad mentioned económica earlier, de it translates to a 4.5 $25 trillones de trillion dólares en los opportunity últimos by años. 2050. And it is an Con economic esta gran opportunity that oportunidad stimulates también innovation, para job llevarnos hacia el creation, 2050 con una biopharma reducción de advancement, and desechos, sustainable creación de outcomes. empleos y otros So a resultados key más component of sostenibles. unlocking the circular Un economy componente is the clave para importance of desbloquear la economía measurement and circular y sus metrics for oportunidades es circularity. In utilizar order to create mediciones para la operationalize the circular circularidad economy, y para investors que and una those who economía make some changes have circularizar to pueda happen. usar And without a esta, methodology esta to economía, debe track, haber, por supuesto, disclose, or algunos measure cambios del circular sistema performance, para it's poder incredibly medir difficult to el reach the capital desempeño, que por markets. ahora es muy So difícil y sin WBCSD estas has developed our mediciones circular no se financial puede involucrar a indicators, los or mercados de CTI, capital. in Tenemos collaboration with los global marcadores using a conocidos como globally CTI recognized que se framework. han Each desarrollado con iteration of más this work de has led to the creation 30 of the Global Circularity organizaciones. Igualmente Protocol, hemos or creado el CTI protocolo de 668. circularidad Today's global presentation will be at a higher level, so y I'm el not día going de to hoy dig vamos a ver into the este circularity tema a un protocol. I nivel think it's más elevado. important No to vamos a know entrar en is that detalle con el it protocolo, seeks pero les to puedo implement compartir que the por el implementation momento of the Global Circularity
tiene el objetivo de implementar este protocolo para reducir 76 gigatons de dióxido de carbono en los próximos 25 años, ahorrando 120 millones de toneladas de materiales. En el marco de estos indicadores de transición circular o CTI, tratamos de medir el desempeño circular y dentro de este marco está el concepto de la circularidad de materiales que se enfoca en tres medidores principales. Uno es el influjo lineal, que mide los materiales que utiliza una empresa, que son no renovables o materiales vírgenes, digamos, y esto nos indica qué tan dependiente es la empresa de estos recursos, que además son finitos. El segundo es el potencial de recuperación, que nos dice qué tan bien diseñados están los productos para recuperación o qué tan fácil es reciclarlos. Y esto nos indica qué porcentaje de un producto se puede recuperar al final. Y el último medidor es la recuperación real en porcentaje, que puede ser por una refabricación, reuso, reciclaje o lo que se pierde a la incineración y al relleno sanitario. Con estas mediciones de entrada y salida lineal podemos medir el porcentaje de material que entra en la circularidad y que además nos da un enfoque impulsado por datos y ayuda además la circularidad de las empresas desde compras a diseño de productos hasta todos los sistemas de producción y operación. Entonces, ¿por qué debemos enfocarnos en una economía circular y su valor? Voy a entrar en esto en más detalle. Una economía circular nos ofrece una variedad de cosas. Para empezar, tenemos una reducción en las emisiones de gas de efecto invernadero, que además se pueden dividir en estas dos partes. El 55% de los gases viene de la energía que se usa en edificios, en transporte, en sistemas y todo lo que se necesita para realizar las operaciones. Y normalmente nos saltamos la parte del 45% de emisiones que vienen de la producción de bienes y la gestión de la tierra. Esto incluye emisiones relacionadas con el uso de productos, el fin de ciclo de vida útil, la agricultura, etcétera. Entonces, hacer la transición a energías renovables es crítico, sí, pero solo aborda 55% del problema y estamos dejando el otro 45% que viene de los productos y gestión de la tierra, y esto acarrea riesgos, especialmente para el valor del negocio, y de seguir operando como siempre. Podemos ver bastantes riesgos en el valor de los negocios, también como incertidumbre en la cadena de suministro, volatilidad, falta de recursos, etcétera. Este es un estudio reciente que ilustra muchos de los principios que he mencionado de manera eficaz. Vemos que el camino a seguir es el de la circularidad, además de que tenemos una encuesta del Foro Económico Mundial y varias organizaciones que han aplicado soluciones circulares que ven mejor competitividad, desempeño y operaciones que les pueden funcionar en una situación futura más difícil. Igualmente, en los próximos años veremos un aumento en sus ingresos del 65% con un impacto positivo, incluso 56% de mejoría en el factor costo-beneficio y un 65% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es muy poderoso, especialmente cuando ya lo vemos en datos que vienen, en este caso, de la encuesta del Foro Económico Mundial. Obviamente, para ver los ahorros y las oportunidades, tenemos que ver en el valor que tienen estos materiales reusados y la reducción de desechos. Muchos de estos vienen también desde obtención de materiales a manufactura, logística, y los vemos además dividido en 4 áreas principales. Primero, con
una mayor propiedad compartida, también mejorar los ciclos de servicio y de producto para reparación, revender, mantener, etcétera. Además, obviamente, del uso de energías renovables y, por último, aumentar el reciclado y el reuso de los materiales y productos. Un poco más al respecto, podemos decir que se tiene que hacer un cambio para realmente transicionar a la economía circular y no solo es pasar de la cadena de valor tradicional, sino cambiar a un pensamiento distinto de cómo vemos la cadena de valor de manera circular, que en realidad tienen una interacción y hace que los equipos repiensen todos estos pasos de la cadena de valor. Entonces, históricamente, el 80-90% de las actividades comerciales y empresariales en inversión estratégica se enfocan en la parte media de la cadena de valor, como procesamiento, producción y ventas, siendo que las oportunidades de crecimiento con una economía circular van hacia arriba y hacia abajo con las demás áreas que en este momento se subestiman, especialmente desde cómo obtenemos materiales y diseñar el producto o servicio para un reuso o reciclaje futuros. Creo que algo que ilustra además de esta diapositiva es que en la transición circular no solo hablamos de reducir desechos, sino de reimaginar el valor desde cómo se crea hasta cómo se realiza. Y además de hacer estas interacciones en toda la cadena, desde la extracción, producción, recolecta y cómo se dispone nuevamente de estos desechos. Nos hace pensar de una manera más extensa en la cadena de valor hacia arriba y hacia abajo. Para ilustrar estos conceptos un poco más en la aplicación práctica, vamos a ver un caso de estudio específico que usaremos el marco de CTI, de los indicadores, especialmente en el rastreo de materiales que utiliza una de las empresas miembro de la organización. Vamos a ver más a detalle las medidas de CTI y los indicadores de rendimiento con una optimización del valor y el impacto que tenemos en este ciclo. Podemos pensar, por ejemplo, en cómo cerrar el ciclo, optimizarlo, darle valor y ver su impacto, que puede ser incluso con el reciclaje de materiales y la reducción de emisión de gases. En este caso vamos a ver específicamente esta chamarra que desde un producto tan específico podemos usar los indicadores de CTI para explorar el proceso desde el modelo al cambio, al impacto que tiene finalmente, desde cómo se obtienen los materiales. En este caso vimos una reducción de emisiones de gases del 21% al usar 50% de poliéster reciclado y además pudieron aumentar su volumen de poliéster reciclado generalmente a un 100% de poliéster reciclado y con esto vimos la reducción de gas invernadero por un 80%. En resumen, la circularidad nos da la capacidad de alcanzar varios objetivos simultáneamente, desde reducir el uso de materiales vírgenes hasta alcanzar nuestros objetivos en reducción de emisiones. Hay varios estudios que han visto esto, además del ejemplo que presenté, que vemos cómo calcular nuestro impacto usando, por ejemplo, cartón reciclado o plástico reciclado. Y también esto impacta nuestras emisiones y genera reducciones de 40 hasta 70% en la fabricación. Y esto puede llegar en ciertos casos hasta el 80 o 90%. Para concluir, les voy a presentar un par de modelos de negocios circulares como ejemplos específicos. Podemos ver algunas estrategias que tenemos aquí, en este caso 3,
El primero es un producto como servicio, también en el segundo es extender el ciclo de vida útil de un producto y por último el diseño para ser reciclado. En este caso, el productor mantiene la propiedad del producto a lo largo del ciclo de vida del producto y puede darle servicio hasta el final. Esto funciona para agregar valor a varios productos y uno de los ejemplos que me gusta agregar es de una pequeña empresa que tiene electrodomésticos para la renta en edificios. Por ejemplo, pueden rentar herramientas que no se usan con tanta frecuencia. Entonces, en vez de que una persona tenga que comprarla y tenerla en su propio departamento, se puede rentar y se puede usar en todo el edificio. Esta es una manera de pensar en un producto como servicio. Philips también está haciendo esto, monitoreándolo como servicio y les ha ido bastante bien. En cuanto al segundo ejemplo de extender la vida del producto, se trata de pensar en el diseño para la longevidad y ofrecer reparaciones y reemplazo de partes también. Por ejemplo, RI es una empresa que tiene un programa que permite volver a comprar varios bienes que se utilizan en exteriores. Nespresso ahora tiene el programa Relove, en el que compra de vuelta varias cafeteras usadas. Tenemos Cisco, que tiene un diseño modular de su enrutador. Y en el último ejemplo, que es el diseño para reciclar, podemos pensar en rediseñar los productos y fabricar procesos que maximicen la capacidad de los materiales de ser recuperados. Entonces, tenemos por este ejemplo de las botellas para varios productos que tienen aluminio y tienen contenidos reciclados e incluso materiales mejorados para que se puedan desensamblar y reciclar. Tenemos también algunas consideraciones específicas para cerrar y ejemplos localizados. Por un lado, podemos tomar este paso, nuestro viaje de circularidad, que empieza con una auditoría o inspección de los desechos y un mapeo del flujo de materiales en la empresa. Igualmente, si utilizamos ciertos materiales o equipo de protección personal o paletas de madera, tenemos que ver qué uso se les da y ver si se puede hacer incluso un intercambio con otras empresas que le pueden servir al momento en el que a nosotros nos dejan de ser útiles estos materiales. Tenemos el uso también de mallas de pesca en la industria textil y de la moda, por lo que se puede hacer un intercambio muy poderoso entre distintas industrias y cadenas de valor. Tenemos que pensar también en estas asociaciones en la proximidad de otras empresas, que también es muy importante. Por ejemplo, podemos usar reusables en ambientes cerrados, que pueden ser los estadios, las escuelas, universidades, hospitales, que mantiene este tipo de materiales fuera de los rellenos sanitarios. Igualmente, podemos conectar con otros socios que si tenemos estos vasos reusables, se pueden hacer una asociación con una empresa que se dedique a reciclar. Y esto lo vemos en empresas en los estados de Washington y de Colorado. En Colorado hay un muy buen programa sobre las iniciativas comunitarias circulares, donde auditaron todos sus desechos e identificaron que el desecho de la construcción es 30% que se va a relleno sanitario, y de ahí implementaron varios programas para tratar de mitigar ese desecho, incluso para ver si hay alguien más que le pueda dar uso a esos materiales, y así identificaron varias oportunidades. También hay que considerar las oportunidades contractuales y qué podemos lograr con nuestros propios proveedores. En cuanto a opciones de envasado reciclable o contenedores, y qué se puede incluir de manera contractual
en nuestras relaciones comerciales. Y con eso concluyo porque se nos acaba el tiempo. Les agradezco a todos su atención. Muchas gracias, Bethany, por concluir y por darnos este detalle sobre todo lo que podemos esperar de la economía circular, además de fortalecer la competitividad y prepararnos para el futuro. Igualmente, para poder incrementar nuestros ingresos y ganancias. Han estado llegando preguntas, tenemos ya muchas en espera y quisiera pasar a esta parte de preguntas y respuestas con nuestras tres panelistas, pero antes quiero presentar los resultados de nuestra segunda encuesta para nuestro Word Cloud. Recordarán que les preguntamos al principio cuáles consideran la mejor oportunidad dentro de su sector para aplicar los principios de la economía circular. En la pantalla vemos que han surgido mucho, especialmente la reducción de residuos, la educación, las políticas, la recuperación, la seguridad, el agua, compras y gobierno, y sigue cambiando además. La cadena de suministro, la rentabilidad o las ganancias. Voy a mencionar algunos en español. Vemos áreas verdes, sustentabilidad, ahorro, comunidades locales, recuperación, capacitación, las maquilas, y también vemos algunos en, pardon, il y a quelques-uns aussi en français. Alors, la Hay réduction algunas de también coûts, en francés, la reducción de la sécurité, costos, la seguridad, la rentabilité la et la rentabilidad, por réutilisation supuesto, des y matériaux. el reuso de los Thank you materiales. to all of you for participating. To start with the question and answer section, I would like to finish this Para empezar part ahora con la and then go sección to de the next preguntas y one. respuestas, quiero Alors, terminar pour con ouvrir esta la séance de encuesta. questions et réponses, je vous invite à répondre à notre troisième sondage et à écrire Vamos donc a, vos questions dans la a nuestra section tercera pour encuesta les questions. y es antes Alors, de la entrar question a pour le sondage, nuestras preguntas y respuestas y est-ce que je l'ai en français? Oui. la tengo en Qu'est-ce que vous aideriez francés à adopter que des pratiques d'économie le circulaire? ayudaría a avanzar en la Nous adopción de allons prácticas de laisser ces economía questions circular. ouvertes jusqu'à la fin Dejamos esta pregunta de abierta la hasta el période final de questions. del periodo de las preguntas y Prenez le temps pour y respuestas, répondre así que et tome el n'hésitez tiempo pas para à nous responder. envoyer plus No de questions. Je ne dude sais pas si dans en le temps enviarnos des más réponses preguntas à si toutes les las questions. tienen. Nosotros vamos a Mais responder a nous allons todas esas commencer preguntas maintenant. y Comme vamos a ça, empezar on aura ahora. plus de temps Así pour tendremos más tiempo poser des questions à notre, para à nos poder hacer panélistes. esas preguntas a So, nuestras for the first question, panelistas. I think it's one that you could help us answer. Creo The three que of you nos pueden together, ayudar las because tres a our responder participants nuestra are, primera the pregunta question says, porque what is the future of viene circularity esta in the pregunta. ¿Cuál current es el futuro de la financial circularidad political environment? en el So ambiente maybe if you político can give us y some económico details of actual? Tal vez puedan darnos detalles de cómo creen que va a ser la circularidad en sus propios países y a partir de ahí podemos construir nuestra perspectiva trinacional. Quien quiera comenzar, por favor, la mente abra su micrófono. Yo puedo comenzar, Samantha, simplemente pensando esta pregunta tan complicada y profunda y extensa.
Creo que esta incertidumbre geopolítica actual nos permite realmente hablar más sobre la circularidad, porque se trata de crear resiliencia y asociaciones, colaboraciones. Creo que, al menos en el contexto canadiense, esto nos hace enfocarnos más a nivel nacional y pensar en cómo innovar dentro del país en nuestros sectores público y privado. Además, pensando a nivel comunitario, he observado que la economía circular está tomando vida gracias a la labor de nuestros gobiernos locales y municipales que todavía tienen eh, autonomía política, pero además entre provincias y municipios dentro de las mismas provincias comparten mucho estas ideas sobre cómo activar la economía circular a nivel comunitario. Y veo estas comunidades en nuestros tres países donde el intercambio de ideas e información realmente puede adquirir vida a pesar de lo que esté pasando a nivel mundial. Thank you, Joanne. Muchas gracias, I'm not Joan. sure if you had finished because your No audio sé si wasn't acabaste working very well, but tu idea have you porque finished se cortó your mucho intervention? Okay, thank you. tu conexión, pero ya habías terminado. Marisol, Ok. Bethany, would you like to add Sí, something? Marisol o Marisol? Bethany, ¿quisieran agregar algo? Adelante, Marisol. gracias, Samantha. Comentaba que en México ya hay una iniciativa de marco regulatorio de economía circular. Nosotros en Querétaro iniciamos en el 2021 sin que estuviera un marco regulatorio que obligara a las empresas a aplicar las herramientas de economía circular, pero hemos logrado demostrar que desde una micro hasta una gran empresa, aplicando las herramientas, pues les ayuda a reducir costos porque reducen materiales, insumos y permite lograr crear una sinergia. Aplicamos simbiosis industrial durante diferentes sectores y con la sociedad. Entonces, permite cumplir sus políticas corporativas, la política que apenas se está definiendo en México, obligatoria para aplicar economía circular. Y creo que es algo que nos está permitiendo, pues ya escuchábamos también a Betani, ¿no? Cómo permite reducir los gases de efecto invernadero y eso es algo que son compromisos. Estamos viviendo ya la situación del efecto del cambio climático y estas herramientas nos permite vincular desde un sector de agricultores, ganaderos, manufactura y también comercios y servicios. Entonces es parte de lo que consideramos que ya en próximo, en todo el país se empieza a aplicar. Ya hay varias iniciativas y es muy importante el intercambio que mencionaba Joan. ¿Cómo lo hacemos en las regiones de América del Norte para fortalecer capacidades? Muchas gracias, Marisol. Bethany, all eyes are on you now. If you would like to add Bethany, something. te toca si Sure. quisieras agregar Yeah, I algo. mean, I think that it really starts to, Claro, bring about more intelligent creo localized que supply esto chains, and nos this idea of hace resources generar being taken cadenas de locally, suministro más and inteligentes, the changes in incluso some of the manteniendo los policies or recursos economic en zonas dynamics más essentially concentradas, make además de export options less appealing, que las and opciones de that makes exportación ya some no of son tan the atractivas economies y or esto ayuda change some también of a las the economías existing locales traditional y cambia frictions that are in algunas de place, las or the fricciones old ways of doing tradicionales que things. I think it existen o makes la it manera also anticuada de hacer las this cosas. forces people Incluso to creo que rethink. esto puede obligar a las I know personas that a in repensar Seattle, cómo one of hacen the las ideas cosas. was Sé que en la ciudad changes de Seattle, siempre que when había algún China stopped cambio, accepting vietnam especialmente off-road cuando waste, China it dejó de forced aceptar Seattle ciertos to volúmenes de rethink desechos, their obligó a recycling Seattle, a la program, ciudad, and it a actually repensar su resulted programa de in the city of reciclado. Seattle Y now esto being involved in llegó, profit sharing with some of llevó a their la local ciudad de recyclers. Seattle So I think a that ser uno de we're los talking grandes about different recicladores con business models reparto de utilidades and incluso. economies Entonces hay that que are repensar things los may modelos be de more negocios appealing y las than we're economías donde used to la in the past. circularidad puede ser That's what I mucho think. más atractiva que antes. Thank you. Thank you to the three of you for giving us the different Gracias a las tres por perspectives that darnos las help us diferentes bring them together and perspectivas have a y tri-national cómo hearing. tener I think that
una idea transnacional. Las tres mencionaron la dimensión local y eso nos lleva a una par de preguntas que he recibido y estoy tomando en cuenta el tiempo y por eso quiero agrupar las preguntas en una sola. Pero hay muchas preguntas acerca de la posible implementación de economía circular en las áreas rurales o en las comunidades locales que no están muy bien conectadas y cómo esto puede ayudar a estas comunidades a cambiar el modelo económico, pero también ligar am, la degradación y la calidad de sus vidas. ¿Cómo mejorar la calidad de vida? Creo que es una pregunta muy grande y hay muchos aspectos diferentes, pero ¿cómo esto se puede implementar en los diferentes contextos en los que trabajan? Creo que esa sería la pregunta con la que podríamos concluir, porque no tenemos mucho tiempo. No les vamos a proporcionar información de cómo comunicarse con nosotros con preguntas. Joan, está abierto su micrófono. Is my audio a bit better? Está un poco mejor mi audio. Great. Sí. Stop me. Okay, that's good. What comes to mind Lo que me viene when a we la think mente about cuando local hablamos activation de is really tying in some of activación these local interesting es new business models that really los nuevos modelos facilitate local de empresas partnerships. que And I think facilitan about las alianzas locales repair, y remanufacturing, sharing, reparación, those business models remanufactura, require compartir esos modelos and de only sort of trabajo make sense requieren, economically to bueno, tienen have sentido de local manera businesses económica actually tener a support los those negocios activities. locales que And in fact, apoyen we're estas seeing a actividades. surge Estamos viendo un the businesses that are resurgimiento there for y repairing products, reparar for productos hosting and sharing para libraries. compartir, por They're small ejemplo, and boutique at the moment, but I think we're bibliotecas. seeing Pero creo this que estamos this viendo surge in that business un idea. And resurgimiento en really those esta can only idea get de negocios activated on y a local level. solamente se So pueden there's activar great a nivel promise local. in some of the Entonces more hay muchas innovative business promesas models that we're en estos seeing modelos starting to innovadores emerge. que estamos And viendo it que does empiezan a necessitate surgir y a no local level. I think on the necesitan flip no, side, nivel local. consumer demand, Por el otro lado, consumers are la demanda del interested in thinking consumidor, about los buying more consumidores están local, interesados supporting local en businesses. apoyar negocios And locales. I think there's a new Y appetite creo out que there for hay una consumers to really think nueva through idea who de they're los supporting, consumidores para que what they're piensen bien supporting, a quién how they're están consuming apoyando, qué in the están bigger apoyando, qué están consumiendo really y market en context. un So you're getting contexto de demand and mercado más supply grande. that are Entonces really tienes lending demanda, themselves to oferta y local demanda expansions. que aplica a las Thank you, Joan, expansiones for bringing locales. up that point Gracias, too, Joan, because I think por mencionar este indeed punto. customers are Y asking for los more clientes sí information están about what their solicitando products come más from, and I información think qué that's es lo a que están great comprando. opportunity also Quieren más for información acerca de lo que están circular comprando organizations to put y that up front organizaciones and circulares so customers ponerlos feel more attracted eh, for the y products and ponerlos services. al frente Thank y you. que los Marisol, consumidores Melanie, estén más if you would like to participate, please conscientes don't de lo que están hesitate. haciendo. Bethany, Marisol. Creo que es importante que en las regiones, en las comunidades, rescatar algunas tradiciones, porque esas costumbres promovían el uso eficiente de los recursos y hacer sinergia con empresas. Y el video que vimos es que una gran empresa que generaba un material buscó a artesanas de esas comunidades pequeñas, pero con sus habilidades y su creatividad desarrollar nuevos productos. Entonces es empezar a rescatar las tradiciones de las personas y crear también capacidades, enseñarles a ver cómo pueden fortalecer actividades económicas que puedan apoyar la economía circular en la región y creando sinergia y vinculando por la cuestión de la responsabilidad social. Entonces es algo que se puede visualizar en sus pequeñas actividades y enseñarlas a ser empresarias incluso, ¿no? Algunas regiones al interior.
Muchas gracias, Marisol. La verdad es que son temas que son muy importantes y que empezamos a darnos cuenta que es necesario también trabajar a diferentes niveles y a veces pensamos que las cuestiones ambientales están alejadas de las cuestiones sociales y en temas justamente como las empresas que son propiedad de mujeres, nos damos cuenta cómo hay dimensiones que se conectan y justamente también en las comunidades rurales donde a veces hay pueblos indígenas, pueblos originarios, también la necesidad de ver la perspectiva de comercio de los pueblos originarios. Muchas gracias. En Bethany. Yeah, a couple thoughts here. I think one Creo important que thing to un just punto recognize importante is que that tenemos que those in reconocer the rural es que community are closer en to las nature, comunidades están and más nature cercanas a la is sort of a naturaleza y la master, right? I naturaleza mean, it is not wasting anything by no design. desperdicia And nada so I think por diseño. living in those Entonces environments is entonces creo que vivir en inspirational, esos ambientes and nos you can inspira take that y understanding and that puedes tomar knowledge ese and kind of entendimiento really y ese recognize the conocimiento opportunities maybe in y the reconocer las bioeconomy, oportunidades or ingenuity to y really reuse things ser más and design ingeniosos para systems that diseñar are cosas y not diseñar wasteful. sistemas So I think que that's no one important thing to desperdician. just be Creo aware que of, es is una that cosa those de la que tenemos que communities estar have a conscientes unique y esas appreciation comunidades and tienen una interest and valoración e connection interés to nature and en land that producción they can come up with y unique, pueden smart, tener and creative maneras systems. de pensar I más think the other inteligentes y thing is creativas. probably Y otra around cosa está system basada creations so en that there's maybe more creación de hub and spoke sistemas bespoke models. para que haya And so más modelos part of the y challenges parte de in los more rural retos communities en is las just the comunidades más connection access rurales points, es en los puntos de conexión collection challenges y with los retos transportation, de right? So colección in y los Colorado, retos that's de one of the transporte. Por initiatives ejemplo, that en they have Colorado started is a es una de las circular iniciativas transport que network. empezaron con So they've una red recognized that de there are transporte collection circular. challenges because there are Hay less garbage trucks retos that are y able hay to ahora menos facilitate those camiones de pickups. la And basura so, y, structuring things in y a way estructurar that cosas de allows una for a little manera en que more hub permita and spoke kind of mm, systems mm, and hubs mejores to sistemas allow for y que broader permitan collection, I think is una probably the colección other más amplia important kind of y system to try to tener un build sistema into para some of these tratar de more disparate integrarlo communities. en comunidades Thank you so más much. rurales. I couldn't agree more. I had Muchas the opportunity gracias. to No participate in podría estar más de international acuerdo. discussions Tuve la about oportunidad circular de economy, and I participar remember en discusiones many internacionales en representatives from economía African circular countries were y saying muchos like representantes circular de economy, comunidades, it's natural for ma- us, right? de comunidades africanas decían que Communities where you don't have access to many la economía resources, circular nothing is es wasted. Everything is going to be excelente para reused nosotros. in a way or En, another one. sociedades So como la they nuestra, did todo se mention rehúsa how y the también need is more to mencionaban have cómo la tools, necesidad es de tener right, to adopt herramientas these and to make it para adoptar official, esto to y hacerlo commercialize the oficial para products. But I do think there's a comercializar lot of los productos, knowledge pero creo que hay mucho in the conocimiento en communities, las and if nature is comunidades. an Y inspiration, si la and naturaleza es una circularity is already happening. It's inspiración just that y ya we está don't sucediendo lo identify it as circular such, but it's already y happening. ya está And sucediendo with a lo little bit circular y con un of poco de momentum, we're gonna get there. ímpetu So vamos a lograrlo. thank you Entonces, so much to all of you. I muchas don't want gracias to a todos take ustedes. a lot more of time, No so quiero just a tomar couple más of tiempo, minutes more for un par de our minutos más participants. para nuestros participantes. I want just like to ask one Quiero last question to hacer our una última speakers pregunta today, and I'm gonna a let you nuestros reflect on this while I presentadores y present the quiero que results of the ah, purple. Just reflexionen en to, esto like in mientras 30 presento seconds, los if you could resultados de nuestra tell encuesta. En 30 segundos individuals and nos pueden organizations decir a who are ready individuos y to give the next organizaciones step but que don't know están what to listos para do, tomar el siguiente which would paso. be your advice? ¿Cuál, Y cuál es así la? llegamos al final de este webinario. Les estamos dando un poquito de tiempo a nuestras panelistas para que reflexionen a esta última pregunta. Mientras tanto, quisiera revisar con ustedes los resultados de esta última encuesta, justamente que les pregunta qué les ayudaría a avanzar en la adopción de prácticas de economía circular. Vemos que
una gran parte de las respuestas. Dice todos los anteriores. Entonces creo que habíamos identificado buenos puntos. Están las políticas o los incentivos claros del gobierno, los casos prácticos, historias de éxito, poder tener acceso a estas lecciones, ¿no? Aprendidas, el acceso al financiamiento y a los fondos, que es crucial para todo proyecto o iniciativa, la investigación y transferencia de conocimientos y la colaboración, el intercambio, y ya lo vimos en las diferentes presentaciones, ¿no? Muchas gracias. Entonces, también como comentarios finales, quisiera invitarlos, no olviden que tenemos la próxima sesión del Consejo y el foro público del Comité Público Participativo Mixto, que tendrá lugar en la Ciudad de México el 24 y 25 de julio. Pueden registrarse, todavía está abierta la participación en línea. Van a tener en el chat, ahorita vamos a terminar, sí, ahí está, van a empezar en el chat a recibir los mensajes con el link donde pueden inscribirse para participar. We also invite you to check our website and También join los invito our a que que newsletter to revisen know more nuestro portal about our electrónico, upcoming que events. vean As we nuestros mentioned, this boletines is only the para first futuros webinar eventos. of a Este series es of el webinars primer webinario targeting de una the serie de private sector and webinarios providing para el information that sector it's privado y important for proporcionar you. información que So sea please importante para check our ustedes. website just Entonces, por favor, revisen to nuestro know portal what's electrónico coming para up. que sepan qué es lo And que viene. we also want to Y invite también you queremos to reply to invitarlos a very a short que survey. You have the QR contesten code una on the encuesta screen, muy so breve. please Tienen el share it and share código your QR feedback en la with pantalla. us. Compartan And su just retroalimentación to con officially nosotros. finalize, Y para I terminar turn oficialmente, to our panelists le to paso el share micrófono a that los panelistas para que final compartan advice that you will give ese to último consejo individuals and organizations para ready to give the next step. organizaciones e individuos para tomar el siguiente paso. Marisol, ¿te gustaría empezar? Marisol. Sí, gracias. Pues yo creo que para empezar, las organizaciones que no conocen todavía lo que es la economía circular, empiecen a hacer primero un diagnóstico de sus operaciones, a medir todo lo que tienen de entradas, salidas, porque a veces hay mucho desconocimiento de qué estoy comprando. Y a veces solo son buenas prácticas hacer una mejora en mi operación, y si necesito apoyo, buscar alianzas. Cada vez hay más organismos que ayudan. Aunque no esté implementado un programa de economía circular, creo que hay muchas herramientas que podemos entregar y crear estas alianzas con los diferentes sectores, decir yo necesito ayuda y ver de qué manera, y quedamos a la orden en el sistema de economía circular de Querétaro. Muchísimas gracias, Marisol. Y Marisol compartió su información de contacto y ahí tienen la invitación a contactarla. Muchas gracias. I don't know who would you like to go next. ¿Quién quiere seguir? Joan? Bethany, Joan. Sure, I can go. I very much echo what Rachel just said. Hago eco a lo que The se idea acaba de of decir, performing la kind of idea a waste de audit assessment hacer and una material flow evaluación mapping, I think is a great place to de start. It's desperdicios y really creo que es un buen hard lugar para to empezar. Es muy improve your difícil circularity if you don't know what mejorar your tu baseline is. And so economía then circular being si no able sabes to cuál es tu run base through everything that you're y purchasing, ver understanding, todo lo que estamos where it's comprando y coming from, entender a de little bit dónde more of a viene detailed y look tener un at poco más de supplier detalle audits, y ver and las auditorías asking, de proveedores directly asking some y of these preguntar suppliers, directamente a los how much proveedores recycled content qué you've tanto seen, contenido de maybe through the reciclado cardboard or the hay en el packaging that they're cartón supplying o en you el with. empaquetado Getting que te the están detailed proporcionando. information Tener from the información más suppliers and detallada vendors is also de los really proveedores y important in vendedores. you being able to, as a Entonces, es muy company or as a importante product, be able to make para informed decisions tomar or decisiones informadas substitutes o to para other poder hacer alternatives that might increase sustituciones your overall para circularity or aumentar reduce your la waste. So waste circularidad audit and assessment, I eh, think, are de really los great places residuos. to start. Y eso sería un buen lugar Thank para you, empezar. Bethany. And that goes with the Muchas gracias, invitation Bethany. Y also eso to have a look también
Los invitamos a que vean nuestro portal electrónico de el World Business Center para Desarrollo Sustentable, donde pueden encontrar herramientas e información para tomar el siguiente paso. Muchas gracias. Y creo que Joan tuvo un problema. Bueno, voy a revisar, pero sí, de hecho, creo que Joan ya se desconectó. De todos modos, quiero agradecerles a nuestros panelistas por sus presentaciones. También quiero darle las gracias a mis colegas de la CCA y del secretariado por toda su ayuda y, por supuesto, en especial, gracias a ustedes, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a publicar las presentaciones y la grabación de este webinario que van a estar disponibles desde nuestra página web de la CCA. También estén al pendientes y los esperamos a la próxima. Gracias. Hasta luego.